Bien, se desea medir la aceleración de un automóvil usando los siguientes datos. El móvil parte del punto A. Entre A y B, la distancia que recorre 100 metros es de 100 metros en 5 segundos, ¿no? Es decir, recorre esa distancia entre A y B, 100 metros, lo hace en 5 segundos. Entre B y C, 150 metros de distancia y lo recorre también en 5 segundos. Si el tiempo total es de 15 segundos, calcule, inciso A, la aceleración del automóvil, inciso B, la velocidad en O, inciso C, la distancia OA, inciso D, la velocidad al pasar por C. Entonces, acá tenemos el móvil, ya nos dice, va recorriendo, este móvil va a ir recorriendo por toda esta trayectoria, es rectilínea. Ya, nos dan la distancia entre A y B. Entre A y B, la distancia es 100 metros, esto es 100 metros. Y lo tarda en recorrer en 5 segundos, ¿no? Entonces, cuando el móvil va avanzando por acá, esa distancia AB lo recorre en 5 segundos. También nos dicen que la distancia BC, es decir, desde B hasta C, hay una distancia de 150 metros. Y también lo termina de recorrer en 5 segundos. Si el tiempo total es de 15 segundos, ¿no? Entonces todo lo que tarde en recorrer esta distancia es 15 segundos. ¿No? Calcule A, la aceleración del automóvil, entonces con qué aceleración irá. La velocidad en O, entonces en O tenía una velocidad en O, ¿cuánto será? La distancia OA, esta distancia de separación entre O y A, no sabemos cuánto es, no nos dan, entonces lo que nos preguntan, y el inciso de la velocidad al pasar por C. Entonces cuando llegue en este punto tendrá una velocidad, B sub C lo vamos a poner, ¿cuál será su velocidad? Bien, claramente es el movimiento con aceleración constante porque fíjense, entre A y B, la distancia de separación es 100 metros y el tiempo que tarda en recorrer 100 metros es 5 segundos. No, entre B y C, la distancia de separación es 150 metros. Entonces, también lo termina de recorrer en 5 segundos. Quiere decir que entre B y C es más rápido porque una mayor distancia los recorre en el mismo tiempo que cuando los recorría en 100 metros, ¿no? 100 metros los recorre en 5 segundos, entonces tendrá una velocidad, ¿no? Y los otros 100 metros también los recorrería en 5 segundos si tuviera la misma velocidad, pero tiene mayor rapidez, porque 150 metros los recorre en el mismo tiempo, es decir, recorre mayor distancia y lo hace en el mismo tiempo, significa que en este trayecto BC es más rápido, tiene mayor velocidad. ¿No? Lo que ocurre de hecho es que va cambiando la velocidad en cada instante, ¿no? Entonces, claramente hay, en el trayecto BC se puede ver que es más rápido que en el trayecto AB. Entonces, si es más rápido, quiere decir que su velocidad, su rapidez ha cambiado. ¿Y quién genera ese cambio? La aceleración, ¿no? La aceleración. En el problema no nos dicen, pero asumimos que la aceleración es constante en este caso. Asumimos que es constante. Entonces, calcularemos cada una de esas cantidades, empezando por el inciso A. Bien, entonces planteamos un sistema de referencias. Este es el sistema que vamos a estudiar, el trayecto OABC. Entonces, el origen de coordenadas justamente en O lo vamos a poner, en esta posición donde se encuentra el móvil. Justamente en ahí vamos a pintar el punto rojito en el cual vamos a ir trabajando, determinado la posición de ese punto. Y como está pintado en el auto, todo lo que se mueve el auto, ese puntito va a estar moviéndose junto con él, ¿no? Entonces, basta con estudiar lo que se mueve ese puntito. Entonces ahí nuestro origen de coordenadas, justo en O, nuestro origen de coordenadas y a la derecha positivo. De esa forma está establecido el origen de coordenadas, que como les digo, puede ser en otro punto, por ejemplo en B también podemos definir origen de coordenadas, o izquierda hacia la izquierda positivo, igual el resultado final es el mismo, lo único que va a diferenciarse es que en algunos hay que hacer un poco más de matemática que en otros. Bien, en este caso así lo planteamos, esta es la forma un poquito más sencilla. Entonces, establecemos la ecuación de movimiento, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es una velocidad inicial, partirá con una velocidad inicial acá, v sub 0, que ese es uno de los valores que debemos determinar, la velocidad de no. Entonces, como les había escrito en el anterior gráfico, ¿no? Entre A y B 100 metros, eso lo tarda en recorrer en 5 segundos. Entre B y C 150 metros, lo tarda en recorrer también en 5 segundos. Y todo ese trayecto le toma
realizar 5 segundos. Entonces, ¿qué significa eso, jóvenes? Si entre A y B 5 segundos, entre B y C también 5 segundos, el tiempo en que va entre O y A también sería 5 segundos, ¿no? Para que el total sea 15 segundos, no hay otra. Entonces ya tenemos un datito ahí. La ecuación a utilizar es de esta forma. Ya no podemos utilizar esta ecuación, x igual a x sub 0 más b por t. Esta ecuación ya no sirve, porque recuerden, esta ecuación solo se cumple cuando la velocidad es una constante. Entonces, en este caso, como hay aceleración y eso implica cambio en la velocidad, entonces esta ecuación ya no sirve. No, las ecuaciones que hay para el movimiento con aceleración constante son 3, las que hemos hallado. Entonces, una de ellas es esta. Una de ellas es esta. La otra es velocidad final igual a velocidad inicial más a por t. La otra, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Bien, entonces, bien, lo voy a borrar porque vamos a empezar con esta ecuación que es la más popular de todas. Acá está mucho de la información del movimiento del sistema. Ya cuando sea necesario vamos a recurrir a las otras ecuaciones. Bien, entonces hay que definir la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, ¿no? En esta ecuación. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿no? Entonces ahí, la posición final del móvil, ¿no? Cuando se encuentra en el punto A. Su posición final lo vamos a llamar X de A, que no sabemos cuánto es esa posición, porque no sabemos cuánto es esta distancia. Entonces, una vez que sepamos cuánto es esta posición, esa distancia también vamos a saber, ¿no? Entonces, en el punto A, para cuando esté en el punto A el móvil, recuerden, vino desde acá, se fue desplazando y apareció en esa posición. Entonces, esa es la posición final. Entonces, para el punto A, su posición final es X de A. Su posición inicial es 0 porque se encontraba en el origen de coordenadas. Su velocidad inicial, la velocidad inicial es la velocidad que tenía acá, en el origen de coordenadas, ¿no? Porque ahí es el tiempo inicial. Entonces, esa velocidad no lo sabemos cuánto es, porque en el problema no nos dicen si parte del reposo o parte con velocidad, no nos dice nada, entonces no sabemos cuánto es esa velocidad. De hecho, nos preguntan cuánto es esta velocidad de no, que se estarían refiriendo justamente a la velocidad inicial. El tiempo que tarda en llegar a la posición A, el tiempo que tarda en llegar es 5 segundos, ¿no? Que por el anterior gráfico lo hemos podido deducir. Es decir, si todo el trayecto desde O hasta C es 15 segundos y sabemos cuánto tarda de A a B y de B a C, entonces todo esto desde A hasta C es un total de 10 segundos. Lo que significa que para que el total sea 15 segundos, desde O hasta A definitivamente tiene que ser 5 segundos. No hay otro, ¿no ve? No hay otro. 5 segundos, entonces ese tiempo desde O hasta A. Y es lo que estamos utilizando acá. Por eso ese tiempo, el tiempo que tarda en ir de O hasta A es 5 segundos. Por eso acá estamos anotando 5. Más un medio de la aceleración. Por supuesto, la aceleración es hacia la derecha del móvil, ¿no? Y hacia la derecha, como hemos definido positivo, por eso acá también está positivo, ¿no? Por el tiempo, 5 segundos al cuadrado. Bien, esa sería la primera ecuación que tenemos, ¿no? Para cuando el móvil se encuentra en la posición A. Ahora hacemos lo mismo para cuando se encuentra en la posición B, para cuando el móvil se encuentra acá. Cuando se encuentra acá, ¿cuál sería su ecuación? Con esta misma ecuación la vamos a plantear cuando se encuentra en la posición B. Entonces, la posición B, su posición inicial, ya hemos anotado 0 acá, 0 más sería 9. Entonces, el 0 acá ya no lo he anotado, ¿no? Para hacerlo mucho más rápido. La velocidad inicial, que no lo conocemos, la velocidad inicial siempre es en este punto, ¿ya? Siempre es en ese punto, que no conocemos cuánto es. No, porque allí en un instante inicial t igual a 0, entonces se encontraba ahí, ¿no? El tiempo que tarda en recorrer desde 0, desde el origen, hasta B. Bien, 10 segundos. ¿Por qué es 10 segundos? Vámonos a la anterior gráfica. Entonces, por el análisis que habíamos hecho, hemos dicho que este tiempo de acá, desde O hasta A, es 5 segundos. Entonces, cuando el móvil se encuentra en la posición B, entonces hace todo ese recorrido. Todo ese recorrido estamos analizando, ¿ya? No desde A hasta B, sino desde O hasta B. Entonces, todo ese tiempo lo hace en 10 segundos. 10 segundos.
¿no? Porque es el tiempo de O hasta A más el tiempo de A hasta B, y el tiempo de A hasta B nos han dado es 5 segundos. Entonces, el tiempo total desde O hasta B serían 5 más 5, 10 segundos. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Por eso es. No se vayan a confundir que lo estamos haciendo desde A hasta B, no. Desde O hasta B, desde el instante inicial hasta el instante final. Y el instante inicial siempre es este de acá, desde donde empieza a partir, desde O. Bien, por eso 10 acá y también 10 al cuadrado, ¿no? Todo es lo mismo que la anterior ecuación, solo que el tiempo nomás cambia. Ahora lo mismo cuando está en la posición C. Cuando está en la posición C, el tiempo ya sería el tiempo total, porque parte desde O y termina en la posición C. Entonces, todo ese tiempo sería todo el recorrido, que es 15 segundos. Entonces, en el tiempo, en estas ecuaciones, en esta ecuación, la misma ecuación estamos utilizando, el tiempo 15 reemplazamos, ¿no? 15 y acá 15 al cuadrado. Las incógnitas, velocidad inicial. En todos los casos es la misma velocidad inicial, es decir, la velocidad que tenía en el punto O, que es lo que debemos calcular, y también en todos los casos la misma aceleración. La misma aceleración también es, que es la que tiene el móvil. Muy bien, entonces a combinar estas ecuaciones para hallar la aceleración. Son tres ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? ¿Cuáles son las incógnitas? Velocidad inicial y la aceleración. Entonces hay que combinarlas. Bien, la forma en la cual vamos a combinar es, hay de dos formas. Lo vamos a dibujar acá para que se entienda mejor los vectores A y B, ¿no? Entonces, estos X de A, X de B, X de C son posición, jóvenes, ya no se equivoquen, son vectores, son posición. Este X de A es esta posición, ¿no? Este vector que he dibujado, eso sería X de A. X de B es la posición cuando está en el punto B y sería este vector, X de B. Y X de C sería la posición cuando se encuentra en el punto C. Sería este vector de acá, X de C. Ya, esos son esos vectores. Bien, un dato interesante que nos dieron es la distancia entre A y B. Esa distancia es 100 metros. También nos dan entre B y C. Entonces, eso vamos a utilizar, ya, ese dato de 100 metros. Pero ¿cómo lo utilizamos? Haciendo una resta. Porque este dato de 100 metros no es posición, sino es la diferencia de posiciones entre B y A. Es decir, para que se entienda, no sé qué he hecho acá. Entonces, para que se entienda, esta distancia, si restamos la posición de B, es decir, todo este vector B, lo voy a borrar el vector C para que se entienda. Entonces, si restamos estos dos vectores A y B, ¿no? De todo este tamaño que tiene el vector X de B, les restamos este tamaño del vector X de A, el resultado va a ser este pequeño vector, que sería la resta X de B menos X de A, ¿no? Este vectorcito pequeñito. Eso sería. Y el tamaño de este vector es lo que nos han dado, que es 100 metros. ¿No? El tamaño. El tamaño de ese vector es 100 metros. Muy bien, entonces, eso aplicaremos. Entonces, aquí está. X de B menos X de A. Y eso es 100. ¿No? Lo que les había dicho en el anterior gráfico, ¿no? Uy, lo he borrado, qué mal. Este es X de A. Y hasta acá es X de B. La resta entre esos dos vectores sería esto de acá, X de A menos X de B, ¿no? Entre A y B. Y eso es 100 metros. 100 metros. Entonces, aquí está, X de A de B menos X de A, 100 metros. Entonces, ambas ecuaciones estamos restando, ¿no? Entonces, X de B menos X de A. X de B, que es todo esto, 10B sub 0. 10B sub 0 más un medio, aceleración 10 al cuadrado. Todo eso es X de B, menos, en corchetes lo vamos a poner, X de A, que es todo esto. 0 más 5B sub 0, o B sub 0, 5, que es lo mismo. Ay, perdón, me equivoqué. 5B sub 0 más un medio de la aceleración 5 al cuadrado. Lo pongo con corchetes porque este negativo va a afectar a ambos.
¿no? O con paréntesis también lo pueden poner. Entonces hay que hacerlo bien y para no cometer esos errores. A veces directamente ponen menos, luego la anotan 5b sub 0 más 1 medio a 5 al cuadrado, no utilizan ni paréntesis ni corchetes, y el negativo solo estaría afectando a 5b sub 0, y 1 medio a 5 al cuadrado terminaría positivo, cosa que estaría mal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo esto es x de b y todo esto es x de a. Y es lo que estamos haciendo, x de b menos x de a, ¿no? Bien, eso está acá. Entonces, bueno, acá un poquito más directo lo he resuelto, la ecuación. Entonces, seguiré acá para que se entienda cómo hemos llegado a ese resultado, ¿ok? Entonces, continuamos, 10b sub 0. Acá este negativo hace que cambie ambos signos. Entonces, tendríamos 10b sub 0 menos 5b sub 0. 10 menos 5, 5b sub 0. 5b sub 0. Bien, ahora lo que se ha hecho acá es factorizar un medio de la aceleración. Ya, acá tenemos, voy a volver a escribirlo, 1 medio a 10 al cuadrado, esto de acá, menos 5b sub 0, ya lo hemos simplificado con 10b sub 0, ¿no? Eso resultaba 5b sub 0, que está acá. Ahora este negativo, por este segundo término, 1 medio a 5 al cuadrado, entonces como es negativo, cambia, menos 1 medio a 5 al cuadrado. Entonces acá abajito voy a continuar, 1 medio a es un factor común, entonces 5b sub 0 más 1 medio a, y 1 medio a lo estamos factorizando, entonces acá queda 10 al cuadrado, menos, y acá queda 5 al cuadrado. Esa factorización se aplica. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos en esta operación de acá. 5b sub 0 más 1 medio 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces continuamos con esta operación acá. Entonces 10, 5b sub 0, 10 al cuadrado 100, 5 al cuadrado 25, 100 menos 25, 75. Y tenemos esta ecuación, ¿no? Bueno, no podemos hacer más en esta ecuación porque tenemos dos incógnitas, b sub 0 y la aceleración. Dos incógnitas, una sola ecuación. Necesitamos otra ecuación. Y esa ecuación va a salir de combinar ahora las posiciones C y B, ¿no? De la misma manera que hemos trabajado con A y B, si se recuerdan, también nos dan la posición, la distancia de separación entre B y C. Entonces, acá voy a dibujar el vector C, x de c, perdón, ahí está. Entonces, x de c menos x de b, si realizamos esa resta, vamos a tener este vector que va a ser x de c, la posición de c, menos la posición de b. Y el tamaño de este vector nos han dado dato, que es 150 metros. Aquí está, ¿no? 150 metros. Nos dan ese dato. ¿No? Aquí está. Entre B y C, 150 metros, y nos dicen el tiempo que tarda, ¿no? Bien, entonces, eso vamos a hacer. Lo mismo que hemos hecho con B y A, ahora con B y C lo vamos a hacer de la misma forma. Entonces, acá tenemos la ecuación x de C y acá x de B, entonces las restamos. Entonces, recuerden, lo único diferente es el tiempo. Entonces, la resta sería de la siguiente forma. Bien, acá igual directo lo he hecho. Entonces, x de c menos x de b, un poquito lo vamos a detallar acá. Si se recuerdan, con x de c es 15 para x de c, 15 segundos, y para b es 10 segundos, ¿no? Es la única diferencia, todo lo demás es lo mismo. Entonces, tomando eso en cuenta, acá la operación sería x de c menos x de b. Entonces, 10b sub 0 más 1 medio de la aceleración 10 al cuadrado. Menos todo eso es x de a. Lo hice al revés, perdón, jóvenes. X de c debería haber escrito, ¿no? A ver, lo voy a borrar todo. Aquí me equivoqué, como estoy escribiendo la posición de c, esto debería ser 15. Eso lo voy a corregir, ¿ya? Otra vez. X de c menos x de b. Para c es 15 segundos, entonces 15 b sub 0 más 1 medio de la aceleración 15 al cuadrado. Bien, todo eso es x de c, menos, paréntesis, x de b. Es lo mismo, solo que con tiempo igual a 10. Entonces 10 b sub 0 más 1 medio aceleración 10 al cuadrado. Ahí está, ahí cerramos el paréntesis.
Bien, entonces acá vamos a tener menos 10b sub 0 en este paréntesis, una vez que el negativo ingresa a multiplicar, menos 10b sub 0, y acá tenemos 15b sub 0. 15 menos 10, 5b sub 0, ¿no? A ver, voy a continuar abajo porque es un poco más directo el desarrollo. Bien, entonces xc menos xdb, eso justamente es 150. Entonces 15 menos 10, 5b sub 0. Y acá tendríamos más un medio a 15 al cuadrado. La misma estrategia es lo que hemos aplicado en la anterior. Menos, este menos hace que cambie de signo lo que está dentro del paréntesis, es decir, menos un medio a 10 al cuadrado. Entonces, este 5b sub 0 está anotado acá, y lo que se ha factorizado es un medio de estos dos términos, un medio de la aceleración. Entonces, por eso quedó 15 al cuadrado menos 10 al cuadrado, ¿no? De ahí quedó, de ahí quedó. Muy bien, voy a borrar todo porque ya se entiende cómo se ha llegado a esta ecuación, ¿no? Entonces, 15 al cuadrado, no sé cuánto es. Bueno, hacen 15 por 15, ¿no? 25, no tengo mi calculadora cerca, así que un 5 por 1 es 5. 225, ingeniero. Gracias, muchas gracias. 225, 100 al cuadrado, 100, ¿no? 225 menos 100, 125. Ok, gracias. Muy bien, ahí está. Entonces tenemos esta otra ecuación. Esta es la ecuación de x de b menos x de a, y esta es la ecuación x de c menos x de b. Entonces, ahora tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, b sub 0 ahí. Las combinamos para hallar la aceleración, por ejemplo. Entonces, podemos despejar de una ecuación b sub 0 y reemplazar en la otra ecuación para hallar la aceleración. En este caso, lo que vamos a hacer es restar ambas ecuaciones. Porque fíjense, si restamos, acá tenemos 5b sub 0, y si restamos de esta ecuación, menos 5b sub 0 se van a simplificar, y de esa manera nos deshacemos de b sub 0 para hallar la aceleración. Entonces, lo que vamos a hacer es restar. Ya, 150 menos 100. ¿No? Restamos el lado izquierdo de ambas ecuaciones, y eso significa que también tendríamos que restar el lado derecho de la igualdad para que permanezca, ¿no? Bien, es decir, de esta forma sería 150 menos 100, el lado izquierdo de las ecuaciones hemos estado, y 150 es igual a todo esto, 5b sub 0 más a medios por 125, ¿ya? Y 100 es toda esta ecuación que está acá, menos 100, 5b sub 0 a medios por 75, ¿no? El negativo es importante, y ese negativo está afectando a toda esa suma, por eso los corchetes, ¿no? Importante. Bien, menos 5b sub 0 vamos a tener acá, se van a simplificar. Ya, 150 menos 100, 50. Bien, lo que se ha hecho acá es un poco ya más a detalle el desarrollo, ¿no? 150 menos 100, 50. Lo mismo se ha notado acá. Y en acá el negativo ha pasado a multiplicar en el corchete. Por eso menos 5b sub 0, y por eso también menos a medios sobre 75. Miren, acá la única incógnita ahora va a ser a, porque estos se simplifican. Menos 5b sub 0 más 5b sub 0, chao. Entonces, de acá a medios, y a medios tenemos 125 menos 75. 125 menos 75, 50, ¿no? Ahí está, 50. ¿Se entiende, no? El desarrollo. Otra vez. 125 a medios, 125 menos a medios 75, entonces 50. Y esto se simplifica, ¿no? Y en el lado izquierdo 50 también, ¿no? Entonces, por eso tenemos acá esta operación. 50, 50 se simplifican, y 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, 2 por 1, 2. Entonces, 2 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración del móvil. 2 metros por segundo al cuadrado. Esa sería para el inciso A. Para el inciso B, a ver, recordemos el inciso B, la velocidad en O. Y la velocidad en O es la velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial nos están pidiendo, es decir, como ya hemos determinado la aceleración ya es conocida, entonces cualquiera de estas dos ecuaciones que antes hemos determinado, ya sea esta o esta, ¿no? Ahí reemplazamos la aceleración y determinamos v sub 0, que esa es la velocidad de no. Cualquiera de las dos ecuaciones que va a salir el mismo, ¿no? Porque en ambas están a y b sub 0, en ambas están. Entonces,
La ecuación que se ha utilizado es la primera, ¿no? Con la que teníamos x de b menos x de c. Entonces, esa primera ecuación se ha utilizado. Ustedes a modo de practicar pueden trabajar con la segunda si gustan. Ahí se ha reemplazado la aceleración 2. Entonces, 2 entre 2 se simplifica, ¿no? Como tenemos acá. Tendríamos 5b sub 0 y este 75 que está sumando pasa al otro lado de la igualdad a restar. Entonces 100 menos 75 y damos al mismo tiempo damos vuelta a toda la igualdad. Toda la igualdad se da la vuelta. Cuando toda la igualdad se da la vuelta, los signos no cambian, ¿no? Entonces 75 pasó a restar a 100 y se dio vuelta a toda la igualdad. 100 menos 75, por lo tanto acá, vamos a borrar esto. 100 menos 75, 25 y 5 que está multiplicando pasa a dividir, es decir, b sub 0 sería 25 entre 5, ¿no? Y eso hace 5, entonces 5 metros por segundo. Eso sería el inciso B, ¿no? Tardamos un poquito en el inciso A, pero ya con eso lo demás ya es más fácil, ¿no? Entonces ya está el inciso A, la aceleración, el inciso B, la velocidad de no, que en ese punto es la velocidad inicial, el inciso C, la distancia OA, que sería la posición de A, ¿no? La posición de A. Por este gráfico podemos ver, ¿no? Acá la posición de A nos falta, entonces esta ecuación vamos a utilizar. Bien, lo voy a borrar todo acá. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Posición de A, ¿no? La distancia OA es la posición de A prácticamente, porque la posición de A es este vector, y su magnitud es la distancia OA. Entonces ya tenemos la velocidad inicial, ya tenemos la aceleración. En esta ecuación reemplazamos para encontrar la posición A, que es la distancia OA, ¿no? Es el tamaño de ese vector. Entonces, la distancia OA, justamente esa ecuación utilizamos, las que les he mostrado, 5b sub 0 más 1 medio A, 5 al cuadrado, como ya tenemos b sub 0 y A de los anteriores incisos, entonces reemplazamos. B sub 0 es 5, 5 por 5, 25, y la aceleración es 2, ¿no? Entonces, 2 se simplifican, 5 al cuadrado 25, más este 25, 50. 50 metros, entonces la posición A, es decir, la distancia OA. Esta posición, la magnitud de ese vector, que es 50 metros, es la distancia OA. Que en este caso, como estamos viendo, esta distancia es lo mismo que la posición, en este caso, ¿no? Si nos pedirían la distancia OA, sería lo mismo que nos pidan la posición A, la posición del móvil cuando se encuentre en el punto A. Es lo mismo. En este caso, ¿no? Como os he dicho antes, va a depender del tipo de ejercicio, el tipo de problema, si es que distancia, posición o desplazamiento son iguales. Bien, para el inciso D, creo que nos pedían la velocidad en el punto C, ¿no? Sí, la velocidad en el punto C. Es decir, ¿qué velocidad tiene acá? Bien, para eso utilizamos la ecuación de movimiento, eh, esta de acá, que no la hemos utilizado, que es otra de las ecuaciones para movimiento con aceleración constante. Lo voy a borrar. Las tres ecuaciones que hemos visto en la anterior clase son estas, ¿no? Velocidad inicial, x igual a x sub 0 más b sub 0 más un medio a t cuadrado. Es una ecuación que la hemos utilizado hasta ahora. La otra ecuación es b igual a b sub 0 más a por t. Y la otra es b final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Esas son las tres ecuaciones que podemos utilizar en movimiento con aceleración constante. Utilizamos esta, ahora vamos a utilizar esta segunda, ¿ya? Para justamente calcular la velocidad. También nos serviría esta tercera, pero más fácil es con esta segunda, para este ejercicio, por supuesto. Bien, es la que estamos utilizando acá. ¿Por qué? Porque ya tenemos la velocidad inicial, ya tenemos la aceleración, ya sabemos también cuánto tiempo tarda en ir desde A hasta C, desde O hasta C, perdón, desde O hasta C, que es todo el tiempo que tarda el recorrido, eso es 15 segundos. Bien, entonces, reemplazando los valores, velocidad inicial aquí está, 5, acá está la aceleración, 2, y ya sabemos que el tiempo que tarda en completar todo ese recorrido desde O hasta C, desde el origen de coordenadas hasta el punto C, es 15 segundos. Entonces, 15 por 2, 30 más 5, 35 metros por segundo. Entonces, de esa forma determinamos el inciso C.
fíjense que cambió la velocidad. Cuando estaba en el punto O, esta era su velocidad, 5 metros por segundo, y cuando llegó al punto C, su velocidad es 35 metros por segundo, entonces cambió. ¿Y debido a qué ha cambiado eso? Debido a la aceleración, ¿no? Entonces, es un movimiento con velocidad variable. ¿Y cómo cambia esa velocidad? Según la aceleración.